Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas. Voy a empezar ahora la resolución del primer ejercicio de la parte de dinámica, que dice lo siguiente. Dada la distribución siguiente, determina A, la aceleración del sistema, B, la tensión de la cuerda y C, el momento lineal del cuerpo M2 al cabo de 2 segundos si parte del reposo. Los datos que nos dan son las masas M1 y M2, los ángulos A y B y los coeficientes de rozamiento de los dos planos. Bueno, la primera parte para resolver este ejercicio será dibujar las diferentes fuerzas que actúan sobre M1 y sobre M2. Empiezo sobre M1. Las fuerzas que están actuando sobre él serían el peso, siempre vertical y hacia abajo, la fuerza normal, que la he dibujado aquí hacia arriba. Recuerden que la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie de apoyo entre los dos cuerpos. Después también dibujo la tensión de la cuerda, en la dirección de la cuerda, y por último la fuerza de rozamiento, que es una fuerza que siempre se opone al movimiento. Yo he supuesto un movimiento en este sentido y de forma coherente con este movimiento, pues dibujo la fuerza de rozamiento oponiéndose a ese movimiento que he supuesto. Aquí realizamos ahora lo mismo con la masa 2. Dibujo el peso siempre P sub 2, vertical y hacia abajo, la fuerza normal perpendicular a la superficie de apoyo, y en este caso iría pues en el eje Y. Luego la tensión y la fuerza de rozamiento 2, pues tendrían la misma dirección y sentido, oponiéndose al movimiento, la fuerza de rozamiento tal cual se escribe aquí. Bueno, y una vez dibujado las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo, aplicamos la segunda ley de Newton, que me dice que la suma de fuerzas será igual a la masa por la aceleración. Y esto lo aplicamos tanto en mi eje X como en mi eje Y. Así que empezamos la masa 1. En el eje X, pues en el eje X sería este mi eje X para la masa 1. Recordemos que los ejes los tomo inclinados porque tienen la ventaja de que así solamente tengo que descomponer el vector peso. Todas las demás fuerzas ya me recaen sobre alguno de los ejes, entonces me ahorro trabajo. Bien, pues para el eje X tengo menos T1, y le pongo un menos porque va en el sentido negativo del eje X, más FR1, va en el sentido positivo, más P1X, la P1X la pueden ver aquí, la he descompuesto aquí al ladito, es la componente del peso que recae sobre el eje X, y esto será igual a la masa 1 por la aceleración, que también le añado un menos porque, repito, va en el sentido negativo. Como supongo este movimiento, pues la aceleración irá en el sentido negativo del eje X. Luego en el eje Y lo que tengo es que, aplicando también la segunda ley de Newton, la suma de fuerzas será igual a masa por aceleración. Como en este eje no hay aceleración, la suma de fuerzas es 0 y por lo tanto la normal y el peso deben ser iguales, la componente Y del peso. La normal y la componente P1I deben ser iguales. ¿Vale? Repito el procedimiento para la masa 2. En mi eje X, en este caso, tengo más T sub 2 más fuerza de rozamiento 2. Recuerdo que son positivas porque van en el sentido positivo del eje. Aquí he dibujado mi sentido positivo y aquí mi sentido negativo en el eje. Menos P sub 2X, negativo porque va en el sentido negativo del eje X, igual a la masa 2 por la aceleración, también negativa de acuerdo al sentido que he elegido. Y en el eje Y, pues parecido al anterior caso, la normal coincide con P sub 2I. Aquí he puesto la descomposición. P1I será el coseno de B por P y P1X seno de B por P. Esto lo pueden mirar ustedes con un poco más de calma. Es la descomposición del vector peso en sus dos componentes. Como este es el ángulo, pues recuerden que si esto es P, este vertical es P, este de aquí será P1I. El contiguo de este coincide con el coseno, pues P1I será el coseno del ángulo multiplicado por P sub 1 y P1X, la componente X, que es esta que recae aquí, será el seno del ángulo multiplicado por P1, por P sub 1. Lo miren con un poco de calma la descomposición del vector. Yo creo que ya el año pasado algo de esto practicarían. Así que bueno, seguimos con la resolución. Lo que hacemos ahora es simplemente ir sustituyendo los valores, teniendo en cuenta, eso sí, lo que he escrito aquí arriba. Las tensiones son iguales. A ver, dejo esto pinchado.
El módulo de T1 coincide con el de T2 y lo voy a llamar T simplemente, T mayúscula, la tensión T. La fuerza de rozamiento siempre se calcula el coeficiente multiplicado por la normal. Y por último, el peso siempre se calculará como la masa por la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, teniendo estas pequeñas ecuaciones en cuenta, para la masa 1 en el eje X me quedará menos T más el coeficiente de rozamiento multiplicada por la normal. La normal la he calculado aquí abajo, así que este dato lo enchufo aquí arriba. Más, y aquí pongo P sub 1X, seno de 30 por la masa por la aceleración. Y esto será igual a la masa a M por A, por la aceleración. Reescribiendo esta ecuación, me queda de esta manera, menos T. Esto la verdad que podía haberlo sumado, lo he dejado así, pero bueno, la verdad que podía haberlo hecho. Igual a menos 0,5 por A. Y para la masa 2 lo mismo, tengo en mi eje X que me queda más T más coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal sale de aquí debajo, que la he calculado debajo aquí, menos la componente X del peso, el seno por 20 por la aceleración de gravedad, igual a la masa por la aceleración. Reescribo esta ecuación y me sale así, más T, 31,5 menos, esto también podría haberlo reescrito, no me di cuenta la verdad, igual a menos 20 por A. Vale, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Esto se trata de un sistema compatible determinado y por lo tanto resolvemos por cualquiera de los métodos que conozcan. Yo he utilizado reducción, es decir, voy a sumar estas dos ecuaciones porque como aquí tengo menos t y aquí tengo más t, pues al sumarlas la tensión me va a desaparecer. Así que suma las dos, me queda más 0,85, más 2,45, 31,50 y menos 150,14 igual a la suma de este lado, menos 0,5, menos 20 por A. Despejando la aceleración obtengo 5,73 metros segundo al cuadrado. Sustituimos la aceleración en cualquiera de las dos ecuaciones en recuadro. Yo cogí la segunda porque me parecía más fácil y me sale menos 20 por la aceleración, menos 31,50. Bueno, al final me queda 6,04 newton. Bueno, escribimos aquí en forma de texto la solución. Yo escribí la aceleración del sistema será de 5,73 metros segundo al cuadrado y la tensión que soporta la cuerda será de 6,04 newton. Bueno, pues el último apartado me dice que calcule el momento lineal que se define como P igual a M por V. Al ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad la vamos a obtener aplicando esta ecuación de aquí. V igual a V sub 0 más la aceleración por delta de t. En nuestro caso nos dice que parte del reposo, por lo tanto la velocidad inicial es 0, aquí puesto es 0. La aceleración ya la habíamos calculado, menos 5,63 y me dice que es al cabo de 2 segundos. Y aquí pongo el vector unitario i porque estoy utilizando la notación vectorial. Por lo tanto la velocidad me queda menos 11,26 i metros por segundo. Nada, sustituimos la velocidad en la ecuación y también la masa, que es de 20, la masa 2, aquí la velocidad y esto me sale menos 225,2 i kilogramos metro segundo. Es decir, bueno, aquí repetí lo mismo, el momento lineal será menos 225,2 i kilogramos metro segundo o si lo prefieren newton por segundo, que son unidades equivalentes. Una pequeña frase, el momento lineal es de menos 225,2 i kilogramos metro segundo cuadrado. Y con esto queda, bueno, queda terminado el ejercicio. Espero que se animen e intenten hacer los que quedan sin que se desanimen porque sé que son ejercicios un poco complicados quizás. Venga, pues nada, hasta la próxima.